Bendiciones con todos. Tema 88 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos hablando de Génesis. Hoy vamos a hablar de la confirmación del pacto de Dios con Noé. Y para eso vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 17, que dice lo siguiente. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes es lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificáis y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de nosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda la bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¡Qué palabra! El capítulo 9 del libro de Génesis presenta la confirmación del pacto que Dios había establecido con Noé antes de que iniciara el diluvio. Después de haber pasado un periodo de juicio, la humanidad vuelve a ver un rayo de esperanza en su existencia, y el Señor les vuelve a mostrar su gran amor y misericordia al darles una oportunidad más para vivir. Dios confirma su pacto y mostrará el gran interés que tiene por la vida, tanto animal como la humana. Además, bendecirá al hombre para que se multiplique sobre la nueva tierra que les ha otorgado para vivir, y confirmará su pacto de forma incondicional, a tal punto que les dará su arco iris como una señal en los cielos que nunca volverá a destruir la vida de la tierra a través del diluvio. Qué maravillosa bendición del Dios Todopoderoso, siempre pensando en nosotros, siempre dándonos una nueva oportunidad, como hablamos en el video anterior. Cuánto amor tiene para usted y para mí, cuánto amor tiene para toda su creación. ¿No es razón para seguirle? ¿No es razón para adorarle? ¿No es razón para obedecer su palabra? Claro que sí. La bendición de volver a comenzar. La humanidad ha
comenzado nuevamente. La primera vez fue por el acto soberano de la creación de Dios, y ahora el comienzo es después del diluvio universal y a través de preservarle la vida a Noé y su familia. Veamos las diferencias y las similitudes entre el primer comienzo de este nuevo. Una vez Noé y su familia salieron del arca, el Señor les bendijo. ¿Cómo? Bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. En el comienzo Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto de Edén para que lo cuidara y lo labrara, bendiciéndolo de manera similar. Pues vamos a leer Génesis capítulo 1, versículos del 28 al 30 para que vea. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de las aves de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, y será para comer. Y fue así. En el huerto del Edén, la bendición de Dios les concedía fructificar y multiplicarse sobre la faz de la tierra, gobernando sobre toda la creación animal y vegetal. Este gobierno era libre de todo temor o abuso. Además, les había dado de todo árbol del huerto para comer. Ahora, en el nuevo mundo que ha nacido después del diluvio, la bendición le vuelve a permitir al hombre a fructificar y multiplicarse sobre la tierra, haciendo obvio el deseo de Dios de que su creación llene la tierra. Pero en contraste a la primera vez, en esta ocasión la relación del hombre con los animales será de temor. Acuérdese, dijo: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Por eso le tenemos miedo a los leones, a los tigres, a las panteras, a las culebras, etc. A diferencia del principio, ahora el hombre se le permitirá comer no solo frutas o vegetales, sino también carne de animal. Le damos vuelta. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Esto de que el hombre, Dios le permite comer carne de animales, puede confirmar el hecho de que al principio su dieta era 100% vegetariana. Sin embargo, algunos comentaristas creen que antes del diluvio el hombre ya comía carne en oposición al mandato divino. Por eso, a partir de ahora, el Señor regula la forma de cómo deberá comerse, y en el futuro a Israel lo establecerá qué clase de animales serán los que pueden comer. Si eso lo veremos más adelante. El respeto de Dios por la vida. Dios dice que no volverá a maldecir más la tierra, no con diluvio. En estos versículos se deja ver el gran respeto y aprecio de Dios le tiene a la vida en general. Dios, como el creador, ama su creación y su deseo es su preservación. Sin embargo, este es un principio que el ser humano no ha respetado. En primer lugar, veremos el respeto que Dios muestra a la vida de los animales al pedir que antes de comerse el animal debe estar muerto. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Era una costumbre pagana que algunas culturas antiguas comerse el animal con su sangre estando éste aún vivo.
Esto provoca un gran sufrimiento para el animal. Además, se espera que el animal fuese sacrificado sin mucho dolor o tortura. Aquí se nos dice que la vida está en la sangre del ser, es decir, mientras ésta circula a través de los vasos sanguíneos, produce la vida del ser. Por ello, Dios no aprueba que el animal se coma con su sangre. Más adelante, a Israel les recalcará este mandamiento y mandará que la sangre de los animales sacrificados fuese rociada sobre el altar, pero no deberá comerse el animal con ella. Leamos un poco lo que dice Levíticos capítulo 17, versículos del 10 al 14. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere la sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la sangre, la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para comer, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y lo cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Por ello Dios demandará de la vida de cada ser la sangre derramada. El hombre daría cuenta de la sangre derramada y se espera que aquellos animales sacrificados fuesen explícitamente para proveer para su alimentación u ofrecerse en sacrificio a Dios. Ninguna otra razón para sacrificar el animal quedará justificada, por si acaso. Luego, el Señor recalcará el gran respeto que se debe tener por la vida humana a tal punto de que no tolerará el homicidio y de ocurrir le da la potestad al mismo hombre de vengarla. ¿Qué dice? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. Cuando Caín, el primer homicida, mató a su hermano Abel, Dios ejecutó su juicio sobre el homicida. Leamos Génesis capítulo 4, versículos 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Sin embargo, a partir de este momento, Dios pone en la mano del gobierno humano la potestad de ejercer juicio sobre el pecado del homicidio. Muchos ven en este versículo la primera referencia al establecimiento de la pena de muerte en el gobierno humano. A partir de aquí, el hombre se comenzará a organizarse en gobiernos, pero si en medio de estas sociedades alguien derrama la sangre de su prójimo, el gobierno podrá actuar para juzgar al malhechor y decretar la pena máxima, que es la muerte. Durante la dispensación de la ley, el Señor llegó a regular este mandamiento. Sí. Números capítulo 35, versículos 30 al 32 dicen: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá.
Si nos damos cuenta, Dios no espera que la pena de muerte se aplicara irresponsablemente, sino que el acusado tenía que ser llevado a juicio, donde al menos en boca de 2 testigos pudiera demostrarse su culpabilidad. Y si era declarado culpable de su pecado, indefectiblemente tenía que morir. De esta forma, vemos cómo Dios, a través del poder del gobierno, Dios aprovecha la pena de muerte para aquellos que cometieran un pecado tan terrible, que es el que quitare la vida a otro ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero es el gobierno, a través de un juicio justo, que lo tenía que hacer, y jamás el hombre tenía que tomar venganza por sus propios medios. Sin embargo, encontramos al final de estos versículos que el énfasis de Dios está en que el hombre se multiplique y viva plenamente todo lo que está a su disposición, en lugar de que lleve una vida de odio que conduce al homicidio. Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Ahora, Dios ratifica su pacto con Noé. Eso es tremendo. ¿Sí? Dios dice, esta señal aparecerá del pacto que ha establecido entre mí y toda la carne. ¿Sí? Un arco iris. Si ve, cada vez, los inviernos, cada vez que llueve, aparece el arco. Dios se acuerda de que ha hecho un pacto maravilloso con toda la humanidad. Y esto nos sigue demostrando que Dios es único, que Dios es verdadero, que es el único. Y cuánto ama a su creación. Cuánto ama. Por eso debemos buscarle. Por eso debemos vivir conforme a su palabra. En estos versículos el Señor ratifica su pacto con Noé de tal forma que hace referencia a él y en 5 ocasiones diferentes. Al inicio de la construcción del arca hizo un pacto con Noé. En el capítulo 6, versículo 18 de Génesis dice, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Ahora aquí el Señor confirma aquello que ya había prometido. En estos versículos la palabra pacto que aparece se traduce del hebreo berit y hace referencia a un convenio que Dios hace con los hombres. Hay 2 cosas importantes que debemos establecer acerca de los pactos de Dios en la Biblia. La primera es que no es el hombre que hace pacto con Dios, sino el Señor es quien hace el pacto con el hombre. Entienda eso. Aquí es Dios el que estableció el pacto con Noé y su descendencia. Lo segundo que debemos saber es que los pactos que hay, pactos incondicionales y pactos condicionales. El pacto que Dios hace aquí es incondicional. No depende del hombre, sino de la fidelidad del Señor. Dios cumplirá su pacto independientemente de la fidelidad del hombre. En cambio, hay pactos condicionales, como el pacto mosaico, cuyo cumplimiento dependerá de la fidelidad de Israel a obedecer la ley que les dio en el monte Sinaí. En este caso, el pacto fue establecido con Noé, su descendencia y los animales de la tierra. ¿Sí? Este pacto tenía como propósito confirmar de que Dios no volvería a destruir la vida de la tierra con otro diluvio. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y para confirmarle al hombre esta promesa, decide crear una señal que se la recordaría. Y ese es ¿qué? El arco. Esta señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Mi arco he puesto en las nubes, el cual
será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. El arco que Dios pone en las nubes se refiere al arco iris, el cual es un fenómeno óptico que se genera después de que los rayos del sol atraviesan las gotas de aguas contenidas en la atmósfera después de una tormenta, o como consecuencia la luz descompone en un espectro visible de varios colores. Mire, Dios tan preciso que hace las cosas. La palabra hebrea que en la Reina Valera se traduce como arco iris es keshet, y literalmente hace referencia a un arco de flechas. En la antigüedad, las sociedades que observaban las estrellas solían ver a sus dioses portando arcos que alistaban para ser usados para la guerra, y esto era una señal de temor en la vida de los hombres primitivos. Sin embargo, aquí el arco de Dios está colgado como un recordatorio de confianza que el Señor no volverá a usarla contra la humanidad de la forma como lo hizo en el principio. Dios ha prometido no volver a destruir la tierra con otro diluvio. Ha establecido una señal en el cielo que es su arco iris, como un recordatorio de su pacto incondicional con el hombre, y les ha establecido para que sean fructíferos y se multipliquen en este nuevo mundo en el que pondrán disponer todas sus bondades. Dice Dios, pues, dijo a Noé: esta es la señal del pacto en que estableceré entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Qué maravilloso que es nuestro Dios, siempre buscando lo mejor para nosotros, dándonos una salida, como hemos estado hablando, un nuevo comienzo. Y cada uno de nosotros debemos aprovechar ese nuevo comienzo. Porque ¿quién quiere una vida amargada, de sosiego, de miedo? Con Dios hay mañana vida eterna. Por eso le presentamos la oración para aceptar a Jesucristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Así que se la presentamos esperando que usted la haga, usted se convierta, busque hacerse un verdadero hijo de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, lléname y séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y le decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Jesucristo? Maravilloso. Ahora, venga la palabra, medite todos los días en ella. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Busque ponerla en práctica y también después enseñarla. Alábele, glorifique su nombre, exalte su nombre, cántele alabanzas, converse con Él a través de la oración. Y hay espacio para usted y su familia en la iglesia. Venga, juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra tan buena, tan maravillosa. Gracias por este nuevo comienzo que nos regalas. Gracias por el pacto que nos das, Señor. Esa señal del arco iris que nunca más vas a maldecir la tierra, Señor. Mostrando cuánto nos amas, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre por eso. Y pedimos que tu palabra que ha sido llevada no regrese vacía, mi Dios. Bendice, Padre Santo, esta palabra y que regrese con una enorme cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo, Señor. Sí, Padre Santo, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por las bendiciones maravillosas que nos regalas cada día. Bendice a cada persona que cada día escucha tu palabra, Señor. Sí, Padre, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén.
Y los bendecimos ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra para que otros también conozcan estas verdades, Señor. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones.